Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les voy a hablar de la historia de la serie Contax de cámaras. El video sobre las Contax que les quería hacer va a quedar muy largo, por lo que primero les voy a hablar de la parte histórica y luego vamos a pasar ya a hablar de la cámara en sí. Bueno, hablemos de la historia de la Contax. La Contax es una cámara 6 icon telemétrica que se produjo desde 1932 hasta 1961 con varios cambios y varios periodos en los que no se produjo. Vamos a hablar bien de detalle luego de eso. Esta es una cámara de 6 hecha en Dresden o en Stuttgart. Esta dice que está hecha en Stuttgart. El nombre Contax fue básicamente una votación entre los empleados de la marca que decidieron darle ese nombre. La Contax 1 se fabricó desde 1932 a 1936, como podrán ver en la imagen que les acabo de poner. Es bastante diferente, tiene un aire pero es bastante diferente. Fue una respuesta a la dominancia de Leica en el mercado de 35 milímetros. Eran todas cámaras negras, tenían realmente una base de telémetro muy larga, creo que unos 90 milímetros, realmente muy larga. Tenía, a diferencia de estas, dos visores, un visor que tenía para enfocar el telémetro y el otro visor para encuadrar. El visor único, las cosas unificadas en un solo visor, no fue hasta después de 1936. La Contax tenía una velocidad de 1/1000, Leica en esa época tenía velocidad solamente hasta 500, después Leica emparejó esa velocidad. Tenía, a diferencia de la Leica, un obturador de cortinas verticales de metal, cuando en la época casi todas las cámaras tenían obturadores de tela, que eran susceptibles a los famosos pinholes, las quemaduras por el sol. La idea era hacer una mejor cámara que la Leica, apuntada al mercado profesional. Por eso la idea era esto acá para mover rápido el foco del lente. El foco se mueve desde acá. Los lentes que tuvieran una bayoneta para un rápido acceso, una montura rápida, que el back fuera removible para poder enganchar el rollo rápidamente. Hay que decir que la Leica se tarda un rato enganchando el rollo. En la Contax, a pesar que se sale el back y es molesto, también es más rápido. La Contax fue un modelo que fue sacado un poquito medio, quizás apurando ciertas cosas, y a medida que se fueron fabricando hay al menos 5 o 6 versiones diferentes que estéticamente son parecidas, pero tienen muchos cambios adentro. Fue un modelo que se fue mejorando permanentemente se fue mejorando y se fue haciendo un poco más confiable, porque era una cámara lujosa, pero no era extremadamente confiable comparado con la Leica. Las últimas Contax 1 suelen ser generalmente las más mantenidas y las más confiables. El problema que tenían principalmente era con el obturador. Estas cortinitas son unas persianas, después yo se los voy a mostrar en el video, cuando les muestre bien cómo es esta cámara adentro. Son una especie de slots, creo que son de latón o de bronce. Son una especie de cortinitas como una persianita que están unidas por unas delgadas tiras de seda. Esas tiras son bastante duras, a pesar que son de seda, son bastante duras, pero son susceptibles a romperse o al desgaste. Ya en 1936, y destacando la necesidad de resolver el problema que tenían con los obturadores, sobre todo, 6 Icon empezó a producir la Contax 2 y 3. Se produjo desde 1936 hasta 1942. Es lógico que después de declarada la guerra, estamos hablando del año 39, no hay muchas cámaras que se puedan encontrar. Casi todo está destinado obviamente para el esfuerzo militar. A diferencia de la 1, la Contax 2 y la 3, simplemente la 2 es muy parecida a esta cámara, pero muy parecida. Y la 3 simplemente lo que incluía era acá arriba un fotómetro de selenio. Creo que fue una de las primeras cámaras en traer un fotómetro. Las velocidades en la Contax 2 y la 3 pasaron a estar acá abajo, en vez de estar acá arriba, pasaron a estar acá abajo
y que uno las pueda mover cuando uno quiera. En cambio antes, si el obturador estaba a medio cargar, no estaba totalmente cargado, no nos dejaba mover las velocidades. Por ejemplo, se aumentó la velocidad del obturador, ahora llegaba hasta 1250. Hay que decir que Leica había llegado a 1000, por eso seguían todavía en su afán de querer pasar un poco a Leica. Tenía una buena variedad de lentes, teníamos lentes desde 28 hasta 500 milímetros. Los visores, sobre todo la ventaja notable es que se dejó de usar el sistemita de los dos visores y se pasó a usar un visor unificado. Este visor va a tener el telémetro y también el encuadre. La Contax 2 y la 3 demostraron ser modelos bastante más confiables. Y generalmente los que uno ve hoy en día son generalmente modelos que son funcionales, requieren obviamente mantenimiento, como el mantenimiento que también requería una Leica de la época, pero son modelos ya más confiables que la Contax 1. Ahora viene el problema de la guerra. Literalmente se supone que se produjeron hasta el año 42 aproximadamente, después de eso no hay ninguna noticia más. Después de la guerra se entregó parte de las herramientas y obturadores y partes de cámaras a la Unión Soviética como reparación de guerra. Acá es cuando el tema se pone difuso. El problema es que al separarse Alemania, quedaron dos fábricas de 6 separadas, Jena por un lado y Dresden por el otro lado, por el lado occidental, bajo control norteamericano. Se supone que hay muchas Contax fabricadas en Jena y eso es mentira. Hay muy pocas, porque no se fabricaban en Jena. Sinceramente lo que hicieron fue usar algunas piezas de la producción original y ensamblarlas en Jena, pero no hubo una producción dedicada. Los soviéticos usaron esas piezas, esos diseños, esos acoplamientos para hacer ya la copia soviética, que es la Kiev. La Kiev 2, la Kiev 3, la Kiev 4 se produjo desde el año 47 hasta el año 80 y algo. No son malas cámaras, pero tienen los problemas del obturador que tenían las Contax originales. Los primeros modelos de la serie 2, por ejemplo, a medida que se fueron fabricando los modelos de la serie 2, obviamente los obturadores se seguían mejorando. Tiene ciertos diseños típicos de esa época. Con el tiempo la situación se definió en que el nombre 6 Icon, que estaba en pelea entre las dos fábricas, quedaría para la fábrica del lado occidental, que es la que conocemos como 6 Icon, y a la otra, la fábrica del lado occidental, que vamos a conocer como Jena. En 1950, la 6 Icon, del lado de Dresden obviamente, empezó a producir la Contax 2 y 3A. Se produjo desde 1950 hasta el año 1961. Ya es una versión bastante mejorada, casi es una cámara nueva en cierto sentido. No tenían muchos de los planos originales, por lo que tuvieron que reinventar la cámara. En particular es una 2A. ¿Cuáles son las mejoras que tenía la 2A y la 3A comparadas con las 2 y 3 originales? Son cámaras más chicas y más livianas, pero a pesar de esto la calidad de construcción es genial, es una muy buena calidad de construcción, el acabado niquelado, cromado es excelente. El obturador se simplificó, antes los obturadores tenían más de 700, 800 piezas, ahora el obturador es más simple, sigue teniendo el esquemita de persianitas, pero tiene engranajes y es más sencillo de operar. Se redujo un poco más la base del rangefinder, ahora creo que es unos 73 milímetros, igual sigue siendo una base bastante buena. Las primeras que salieron hasta el año 54 tenían el dial negro y para llevar flashes necesitaban un conector especial de 6. A partir de 1954 empezaron a salir las color dial, el dial está marcado con colores. Ya les voy a mostrar más detalle en el siguiente video. El dial tiene diferentes colores, marcando en 50 en amarillo la velocidad máxima de sincronización. ¿Qué es lo que tenían las color dial? Tenían ya un conector normal de flash, el conector PC. Las color dial son más buscadas. Las color dial se empezaron a producir bastante menos, ya 1954 a 1961 realmente la cantidad de ventas de la Contax bajó mucho, ya era una época de competencia feroz, ya la competencia
no solamente venía de Leica, que ya estaba sacando ya su serie M o el M3, sino venía de parte de Nikon, que también tenía su pseudo copia de Contax, y venía de Canon también, la competencia, que venía muy fuerte. Empezó a perder el terreno, se empezaron a producir menos y menos, y eventualmente la producción se paró y no hubo una telemétrica de lentes intercambiables de 6 Icon nunca más. Hay otras 6 Icon intercambiables, no son de esta época, no son alemanas 100%. Lamentablemente fue el final. Tengo que decir también que las más buscadas son justamente las Color Dial, que sean 2A. La 3A se fabricó en cantidades más grandes, creería. También era el modelo más caro. Les dejo un saludo muy grande. Espero que vean el siguiente video donde ya les voy a explicar en detalle cómo funciona la cámara.